nuevamente nos encontramos a través de este excelente medio de comunicación. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque Él nos ha permitido llegar a sus hogares a través de esta plataforma. Angélica María, Grey Susana y Jacobo Juanrac les envían un abrazo cálido y muy fraterno. En próximos estudios bíblicos nos acompañarán. Les recomiendo que para mayor comprensión vea con detenimiento el estudio bíblico anterior. También suscríbase a este canal para que automáticamente le llegue cada estudio bíblico que subimos para su edificación. También compártalo. Este es el modo escogido por Dios para cumplir su gran comisión en este tiempo inusual donde no nos reunimos comunitariamente. También ore por nosotros. Ore y por cada ministerio que Dios ha puesto para la formación, crecimiento y madurez espiritual de su iglesia. Ore para que Dios nos dé gracia a través de estos medios y también las herramientas necesarias para así poder corresponder a su servicio. Hoy continuaremos con la impactante primera carta de Pedro a los cristianos esparcidos. En el estudio bíblico anterior consideramos el versículo 15 y el versículo 16. También del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, desprendimos 7 hábitos a nuestra santificación cotidiana. El primero de ellos y a manera de consejos fue: saque un momento en la mañana para contemplar el carácter de Dios y enfoque su mente en la persona de Jesucristo. Una función muy natural de nuestra mente al despertar es automáticamente activar nuestras afanes, ansiedades, compromisos y preocupaciones sobre el futuro y todo lo que le llegó a su mente hoy cuando despertó. De esa manera, los primeros minutos del día se pueden convertir en un desaliento y en una situación paralizante. Así que saque un momento en la mañana para contemplar el carácter de Dios y enfoque su mente en la persona de Jesucristo. Esa es la primera capa de blindaje que cubre su mente, llenándole de confianza y de mucho gozo. En el segundo consejo, ponga cada asunto de su vida en las manos de Dios. Él tiene el control de todo lo que rodea y sucede en su vida. Recuerde que usted no tiene el control. Sin la salvación de Dios estamos totalmente perdidos. En tercer lugar, pida al Señor que Él sustente su alma, su espíritu, su cuerpo. Que Él se encargue de su salud y de su seguridad. En cuarto lugar, tome una conducta de humildad, arrepentimiento y una voluntad pacífica que perdone y libere el rencor. Esta pandemia ha sacado a la luz el corazón de las personas. La violencia intrafamiliar se ha disparado alarmantemente porque la gente no se soporta y tampoco quieren estar en casa. La soberbia, la altivez y los malos tratos son el pan de cada día. Así que asuma una conducta de humildad, de arrepentimiento y una voluntad pacífica que perdone y libere del rencor. El quinto consejo fue: asuma una vida de confianza y de gratitud. Todos los días de su vida estarán intervenidos por la mano de nuestro Dios. La confianza en la palabra de Dios produce una refrescante fuente de gratitud y tranquilidad. Así que asuma una vida de confianza y de gratitud. El sexto consejo fue: exalte la soberanía de Dios. Recuerde que Él es Señor y amo. Todo lo que hace tiene el mejor y más perfecto propósito. En su soberanía no hay ni errores ni maldad. Y el séptimo consejo fue: vea a su prójimo cercano mediante el amor fraternal no fingido. Siembre lo que necesita recoger. No asuma la conducta del limonero que espera solamente recibir. No, usted adelántese a dar y dar lo mejor de sí. Para continuar, los quiero poner en contexto histórico. Claudio Nerón fue nombrado emperador de Roma a los 16 años y reinó de los años 54 a los 68 después de Cristo. Durante su gobierno, sus primeros 5 años fueron buenos, pero a partir del sexto se convirtió en un emperador malo y perverso. Lo primero es que asesinó a su propia madre porque era demasiado poderosa y decía que su hijo estaba perdiendo el control. Después mató a su esposa simplemente porque quería casarse con otra mujer. Y más tarde también asesinó a su hermano y a su maestro.
Los cristianos se convirtieron en el objetivo de su ira tras el gran incendio en Roma en el 64 después de Cristo. Algunas personas sospechaban que Nerón mismo comenzó el incendio, así que él apuntó su dedo acusador a los cristianos. Esto lo hizo confiadamente porque sabía que la gente miraba mal a los cristianos y así se podía librar de cualquier acusación. El incendio y la acusación de Nerón a la iglesia provocó definitivamente una persecución a todos los cristianos. Se difundía la noticia de ritos asombrosos y atroces. Se dijo que era una secta que conspiraba contra los dioses de Roma y el poder legítimamente establecido. Los mártires fueron innumerables, una muchedumbre ingente según el historiador Tácito, y se les hizo morir entre refinados tormentos, crucificados, arrojados a las fieras en el anfiteatro, envueltos en pieles de animales para los perros o convertidos en antorchas vivientes en los jardines vaticanos. En el siguiente texto del historiador Tácito contemporáneo a los Hechos, escribe el incendio, la acusación a los cristianos y las crueldades que les hacían. Ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe o con los cultos expiatorios perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, odiados por sus ignominias. Cristo, del que recibía el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición reprimida momentáneamente renacía de nuevo no solo para Judea, origen del mal, sino para toda la ciudad, lugar en el que todas confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego por denunciar a aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos no solo de las acusaciones del incendio, sino del odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras o bien clavados en cruces. Al caer el día eran quemados de manera que sirvieran de iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclados con la plebe, con atuendo de auriga o subido en un carro. Por ello, aunque fueran culpables, merecían los máximos castigos, provocaban la compasión ante la idea de que perecían no por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Continúa el apóstol Pedro orientando a los creyentes perseguidos, esparcidos, pero de un carácter y una conducta sólida y admirable. Estos cristianos fueron un guión en la historia de la humanidad, pero no de unas tablas dentro de un recinto teatral, sino de los áridos, polvorientos y muy peligrosos caminos, de frías y oscuras cuevas, dentro de rígidas y escalofriantes celdas. Hoy nos detendremos un poco en el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Pedro se sirve de la persuasión para orientar a los creyentes a reconocer su integridad. Y es que los cristianos nos vemos confrontados todos los días a vivir congruentemente entre lo que conocemos de Dios, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Esto expresa lo que es nuestra integridad. Hace algunos años aprendí por la sabiduría de un anciano que hay una gran diferencia entre fidelidad e integridad. El diccionario de la Real Academia Española describe fidelidad como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. En mis propias palabras les diré que la fidelidad es la evidencia pública de mi determinación responsable a un compromiso o pacto. Siendo así, mi fidelidad puede ser medida o juzgada por quienes me observan. Digamos que en cierta medida la fidelidad se puede comprobar. Con relación a la integridad, es ciertamente distinta, porque la integridad no se puede juzgar a simple vista. El Señor Jesucristo aclara esa realidad del corazón humano. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 42. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. La dinámica social nos muestra que el ser humano se orienta a partir de las apariencias como un ejercicio de venta y promoción casi a manera de marketing. Sin embargo, aún prevalecen reglas éticas y de convivencia que hacen cierto trabajo, moderando los excesos de algunas personas que han abandonado el sentido del pudor, de la honra y del respeto. Con todo esto, la tendencia siempre es al declive de los valores universales descritos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Bajo cualquier situación y por difícil que se torne, la invitación del Espíritu Santo es a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra estadía por esta tierra, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16. Las presiones que experimentaban estos creyentes los llevaba al extremo y solo podían exteriorizar los frutos cultivados en su interior. De esa manera cada uno de ellos irradiaba la luz de Jesucristo. Al pedirles Pedro que se condujeran con temor, estaba replicando las palabras del apóstol Pablo que, guiado por el Espíritu Santo, exhortó a la iglesia ubicada en Filipo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Sirviéndome del fenómeno sanitario que vivimos, les voy a orientar a partir de una analogía siguiendo 3 hábitos para cultivar una mente saludable. El primero es: póngase el tapabocas. No permita que entre y se anide en su interior la pandemia que más vidas ha cobrado a lo largo de la historia humana, el pecado. Hágase las siguientes preguntas. ¿Qué está entrando a mi mente a través de mis sentidos? ¿Qué me está entreteniendo? ¿Qué me está influyendo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. La segunda medida preventiva es que los guantes le protejan. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan capítulo 17, versículo 15. No permita que le impregne cuanta cosa exhala su entorno. Recuerde que lo que no expresa el carácter de Jesucristo terminará enfermando su alma. Como creyente que se encuentra en este mundo, está expuesto a todo tipo de contaminación espiritual. Usted comparte espacios y conversaciones con personas que no están interesadas en el cuidado de su salud espiritual. Mientras habla con ellos, no empañe su identidad como hija, hijo de Dios. Sírvales, bendiga a las personas que le rodean, pero evite conversaciones que no correspondan a su identidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Efesios capítulo 4, 29. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7.
absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 22. Y la tercera medida preventiva es: use siempre el antibacterial de Dios. Esto es una constante reflexión y santificación a través de la inerrante, verdadera y absoluta palabra de Dios, que es la Biblia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Los creyentes contemporáneos al apóstol Pedro vivían terribles presiones y cada uno de ellos recibió el poder de Dios para vencer todo tipo de dificultades. Hoy cada cristiano puede estar completamente confiada en el poder protector de Dios, en su bondad y en su favor permanente. Siga la instrucción divina. Recuerde la observación en Proverbios capítulo 27, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios capítulo 27, versículo 12. Viva cada día con gozo, con ánimo pronto, con sabiduría y diligencia. Viva con esperanza y confianza. Condúzcase con respeto a Dios. La vida es el tiempo que Dios nos da para glorificarlo y disfrutar de sus bendiciones. Quien no aprende a vivir estará siempre derrotado, malhumorado, lleno de afanes, ansiedades, amarguras e insatisfacciones. Es fundamental que usted guarde su corazón del engaño y de la superficialidad humana. Guárdese para que la integridad que Dios ve en usted salte en la grandiosa voz del Padre que dice: y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta pronto. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro.